vamos a importar cada uno de los archivos como lo hicimos anteriormente con el corte. Como pueden ver, el proceso es el mismo. Nos vamos a ir a File o Archivo. Vamos a darle aquí donde dice Scripts. Load falls into stack o en pila. Y vamos a buscar el archivo que queremos importar. En este caso los tenemos aquí en Collage. No, perdón, no en Collage. Están en mi axonométrico. Aquí están y los voy a importar. Entonces les voy a dar OK. Ahí están cargándose. Aguanten un poco. Por ejemplo, si ustedes tuvieran como el modelado hecho, o sea, el modelado del contexto, pues lo chido está en de que pues pueden tener distintos como contextos, ¿no? En una de esas pueden modelar como las manzanas, algunas calles y lograr este tipo de objeto, ¿no? De que describe y hace énfasis sobre el proyecto arquitectónico, pero incluye el contexto para entender cómo es la pieza, ¿no? Este tipo de trabajos también pueden realizarlos, pero tendrían que modelar como el contorno externo y me parece que Miriam va a ser como ese axonométrico un poco más situado con el contexto. En este caso yo voy a hacer como uno que es un poco más conceptual, que tiene que ver con esta imagen del objeto explotado. Entonces voy a recortar un poco la escena para que quede como más adecuada al axonométrico que estamos haciendo. Más o menos por ahí. De hecho puede quedar un poquito más cuadrada en realidad. Entonces podemos hacer como un radio 1 a 1 para que quede como más centrado. Y ahí está. Le damos Enter para que termine de hacer el proceso. Y para hacerlo como muy simple, o sea, si ustedes tienen como intenciones de hacer como tipo, como este que es como un poco más lineal, o estos que son como un poquito más como con textura y 3D, todos estos son posibilidades. Por ejemplo, esta combinación se me hace muy padre, incluso que en nuestro moodboard nosotros teníamos dos colores, entonces puedo, por ejemplo, ocupar el color azul que teníamos al principio, que es como un azul parecido a esto, me parece que es así, y puede ser como mi fondo del axonométrico. En una de esas también podría ser el rojo, e incluso ir revisando, ¿no? Cómo las texturas pueden ir interactuando. Entonces puedo poner estas las líneas las puedo poner me parece que eran en Multiply. Y las sombras las puedo también poner en Multiply. Entonces, y ya las texturas las puedo ir trabajando, ¿no? Puedo crear como con control A, le doy tecla B de vaca, arriba y hacia abajo. Ahí debe estar seleccionado. A ver, otra vez. Entonces, puedo hacer como una selección del contorno, así con el control A, la V de vaca, arriba y hacia abajo sobre la capa de texturas. Y me puedo crear una nueva capa, a la cual la puedo rellenar con la cubeta en color blanco. La voy a rellenar de ese objeto que estoy seleccionando. Entonces lo deselecciono y lo paso para atrás para que las texturas las pueda hacer más opacas. Perdón, están en Dissolver, ahí está. Las puedo volver más opacas y como que puedan conservar cierta naturalidad. Incluso puedo hacer un multiply ahí para que tenga como, y jugar con la transparencia, ¿no? Para que se vea más luminoso. Las sombras las puedo también como ir volviendo como un poquito más opacas. Y puedo tener este tipo de resultados. También puedo ir experimentando, porque si en una de esas también uso el otro color, que era como un color más rojo, magenta, por ahí estaba el otro color, entonces también podría salir algo interesante. La idea es de que ustedes vayan viendo qué les late más, ¿no? Y cuáles son los colores que les gustan, porque en una de esas, por ejemplo, aquí yo tengo este de líneas. O sea, lo puedo apagar y puede quedar como en un estilo todavía un poco más flat, más sencillo. O, ¿por qué no? El archivo de líneas lo voy a duplicar. Le voy a dar doble clic aquí para que se me abra los estilos de capa.
Y en los estilos de capa le puedo hacer un color overlay para que quede como un color sólido. Y ese color sólido puede ser el otro color con el que estábamos trabajando, que medio me acuerdo que era como algo parecido a esto, que lo habíamos obtenido de la casa. Y ese lo podemos poner por debajo de las líneas, incluso debajo de las sombras, para que esté como cercano a las texturas. Entonces podemos hacer en lugar de un multiply, podemos ir experimentando con distintos tipos de mezcla de color y distintas como incluso opacidades, ¿no? Podemos tener las texturas como al 100 y ya la parte de los colores que está acá puede estar como haciendo otro tipo de mezcla de color que le permita al proyecto como tener otro feeling, ¿saben? Entonces, por ejemplo, que parezca que es como una colorización de la casa. Entonces es otra de las opciones. En fin, son muy variadas. Incluso podemos invertir las líneas, o sea, con control I, para que queden como sobre negro. Y así como están invertidas, en lugar de tener un multiply, le tengo que poner un screen. Y con el screen ya tengo como estas figuras. Entonces voy a cambiar el fondo para que se vea como un poco más oscuro. Puede ser como un color por acá. Estos colores me gustan más. Entonces puedo tener este color de fondo que hace como bastante contraste. Y ya por último, no por último, sino también como parte del proceso, podemos utilizar una nueva capa. Y en esta nueva capa utilizar el brush que teníamos descargado de los distintos brushes que les habíamos pasado. Ay, perdonen, ya estornudé. Entonces tenemos los pinceles de presentaciones y hay unos que son pinceles Archi. Entonces tenemos estas líneas que son como líneas de ejes continuas y discontinuas. Entonces podemos hacerlas como muy delgaditas, de tal manera que si pico en un lugar y le doy a alinear al otro, se crean como estas líneas. Entonces podemos crear como con los pinceles las líneas de referencia de nuestro, esta no va ahí, de nuestro proyecto. Y podemos hacerlo con esta función. Entonces le doy clic en donde quiero que inicie, le doy tecla Mayús o Shift y le doy clic donde quiero que termine y se traza la línea recta. Entonces, de esta manera pueden hacer como distintos como ediciones y movimientos de tal manera que los objetos se empiecen a relacionar entre sí y las proyecciones tengan como muchísimo más sentido y estén como ya están perfectamente alineados desde el momento en el que hicimos el modelo, pues ya quedan como correctamente alineadas en el espacio del proyecto. Entonces, esto es algo que le da muchísima vida al proyecto en general, sobre todo cuando estamos trabajando con estas vistas más explotadas, sobre todo cuando no hay como tantas referencias espaciales, ¿no? que luego quedan como muy disueltas por cómo están acomodados los objetos. Esta es como una muy buena opción. Entonces, creo que ahí puede quedar. Entonces, por ejemplo, aquí donde uní o trato de unir este peldaño con el espacio del barandal, puedo incluso borrar como la parte de la intersección para que simule que está pasando por detrás, ¿no? Entonces, para que no pierda como tanta invasión entre líneas. Y así nos podemos seguir con el resto de los objetos. Es una muy bonita opción para hacer axonométricos y los resultados son casi inmediatos. O sea, después de que tienen el modelado y empiezan a exportar, o sea, todo fluye sumamente rápido. Entonces, por ejemplo, aquí está chueca, pero no me quedó perfecta, pero porque no lo estoy haciendo tan a detalle, pero
Aquí podemos como utilizar igual la herramienta de borrador para borrar estas partes de acá adentro, de tal manera que quede como simulado por la parte de atrás. E incluso si quisieran pueden utilizar transparencias y lo pueden hacer como en una layer separada. O sea, esta va a ser guías y podemos hacer otra que se llame como guías transparentes. Y cuando activen el brush, ustedes pueden darle aquí en la opacidad como al 50, 40% en este caso, y pueden hacer como trazos como que pasen por detrás, o sea, como más invisibles, de tal manera que estén como pasando por debajo de todo. Entonces, eso puede ayudar como a que el volumen se cierre. O sea, se simula como la idea del volumen por detrás del proyecto. Y de esta manera como todo lo que estaba explotado como que empieza a tener un poco más de cohesión en el espacio 3D, o más bien en el espacio bidimensional, empieza como a tener más cohesión todo. Entonces ahí va, ¿no? Entonces tenemos como igual opciones de transparencia, ya podemos tener como un poquito más de cohesión en general en el espacio del axonométrico. ¿Qué podrían añadir? Podríamos añadir textos igual, como aquí como de referencia, que puedan como estar aquí, como planta alta, planta baja, primer nivel, segundo nivel. Recuerden que pueden hacer como activar el tracking, variar tamaños también, o sea, para que no sean como tan invasivos sus títulos, de tal manera que queden como bastante integrados. Y aquí tener como otro que se llame planta baja. Son como distintas opciones que se pueden incorporar. En una de esas, si modeláramos el espacio del contexto, también se podría poner y pensar en posibilidades de poner en la transparencia del contexto, o bien como integrarlo, ¿no? Eh, en, la, en el propio modelo que estamos exportando, que igual eso lo pueden ir revisando. Entonces pueden tener como textos anotativos en general en el axonométrico, por ejemplo aquí cancelerías, uh, podemos duplicarlo acá y podemos poner local. Entonces es como muy diverso, ¿no? Estas distintas opciones. También podemos guiarnos con el color, podemos generar una nueva capa, y con una nueva capa podemos hacer una selección como muy rápida con la herramienta de lazo, y podemos seleccionar como por ejemplo esta área de aquí, que de hecho la voy a hacer como más así. Ahí está. Más o menos esa es como la selección que hago, y voy a rellenar esto de otro color. Ahorita está blanco, pero puede ser otro color, uno que haga como un poquito más de énfasis. Incluso pueden ocupar su paleta de color aquí. Voy a elegir este porque necesito que se vea. Entonces podemos tener este objeto con este color, lo voy a deseleccionar, y esta capa la podemos volver como o sea, por ejemplo en un soft light, en un overlay, lo podemos volver un lighten o un screen, por ejemplo. Y este color lo podemos enfatizar, ¿no? Como con esta idea de que es el local. Y en lugar de que sea blanca, pues vamos a hacer una tipografía como en este color azul. Vamos a ponerla por encima. Ahí está. El local. Podemos volverla como más transparente, podemos jugar con distintas opciones de la capa, de tal manera que podemos interactuar con los distintos elementos programáticos. La idea es de que aprovechemos, ¿no? Cuáles son los recursos visuales que podemos explotar a partir de una vista. Y para que sea como más instagrameable esto, pues igual por acá en el centro del canvas, pues poner un título que esté como más grande.
y como centrarlo un poco mejor. Y aquí ya podemos poner como Casa Palmas, Tosa Estudio. Y podemos seleccionar todo este texto. Ya lo podemos centrar. Entonces pueden probar, ¿no? Pueden probar muchas opciones a las que ustedes quieran. Y aquí ya es como su creatividad, sus intereses, el mood board, los colores que ocupen. Pero bueno, esta es como la idea general. Bueno, esto sería todo por este momento para hacer cómo hacer el axonométrico explotado. Miriam probablemente les estará grabando cómo hacer el axonométrico, un axonométrico más situado con contexto, para que sepan como distintos estilos y los conozcan. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión.